Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Dentro de la suplementación de proteínas, por regla general, se suelen utilizar proteínas extraídas del suero de leche, pero la que ocurre con las proteínas o con la suplementación dentro de las dietas veganas. Las dietas veganas, como todos sabemos, son aquellas dietas que excluyen totalmente los alimentos de origen animal, con lo cual el aporte de proteínas siempre debe ser a través de alimentos de origen vegetal, algo que nos puede parecer de cajón, pero que si la dieta no está muy bien planificada, no nos va a aportar todas las proteínas necesarias. Bueno, eso realmente no es que esté bien dicho, se suele decir de esa manera, pero no está perfectamente dicho y os lo voy a explicar. Las proteínas están compuestas por aminoácidos, que es como si fuesen pequeñas piezas que se van uniendo para en nuestro organismo, cada una irá al sitio donde necesite y son las que van a formar los tejidos. Por eso siempre que en la práctica deportiva, en el ejercicio físico, se habla de las proteínas para hacer crecer el músculo, para desarrollar pues esa musculatura de una o de otra manera, dependiendo del tipo de ejercicio físico que estemos realizando. Pero además las proteínas tienen muchas otras funciones, como pueden ser mantener la elasticidad de los tejidos, funciones hormonales y también funciones enzimáticas y otras funciones muy importantes como son el transporte de sustancias a través de la sangre, el oxígeno, podríamos tener también el colesterol, las grasas, los nutrientes, bueno, muchísimas otras funciones que no son solo esa función estructural que pensamos a priori de construcción o de agrandamiento de la musculatura, con lo cual si la dieta no nos aporta la cantidad y la calidad suficiente de esas proteínas, vamos a tener ciertas limitaciones para ver dónde nuestro cuerpo utiliza prioritariamente esas proteínas o esos aminoácidos que necesita, y por supuesto que los va a utilizar prioritariamente siempre para mantener las condiciones vitales, todos aquellos procesos que nosotros no controlamos, y va a dejar en segundo lado el crecimiento de la musculatura, algo que, como os he dicho, que es muy importante en el caso del ejercicio físico y de aquellas personas que trabajan para desarrollar su musculatura. Con lo cual, si seguimos un patrón alimentario vegano que no esté bien diseñado de acuerdo a esos requerimientos de esa práctica deportiva, no vamos a conseguir aumentar la musculatura, porque no vamos a tener ni suficientes proteínas ni vamos a tener todos los aminoácidos esenciales. Porque otra particularidad de este patrón alimentario, que no quiero decir que no sea saludable, es perfectamente saludable y se puede diseñar perfectamente también para deportistas, incluso para deportistas de alta intensidad. Pero tenemos que saber que los alimentos vegetales, cada uno de ellos, no proporciona todos los aminoácidos esenciales como sí hacen los alimentos de origen animal, con lo cual tenemos que saber qué aminoácido sería deficitario en cada alimento para complementarlo con otro alimento que nos proporcione ese aminoácido. De manera que os voy a decir un ejemplo muy claro y que seguro que conocéis todos: las legumbres con el arroz. De manera tradicional, en las dietas vegetarianas y veganas se ha recomendado que se mezclen las legumbres con los cereales para favorecer la adquisición de todos los aminoácidos esenciales, porque las legumbres son deficitarias exclusivamente en uno, que lo contienen los cereales, que son deficitarios en un aminoácido que lo contienen las legumbres, con lo cual, si juntamos los dos, tenemos todos los aminoácidos esenciales. Y eso mismo ocurriría con el resto de alimentos. No nos tenemos que preocupar, como se decía antiguamente, de mezclar esos ingredientes en el mismo plato, en la misma receta, sino que a lo largo del día vayamos consumiendo todos los alimentos que en su conjunto nos vayan a proporcionar todos esos aminoácidos esenciales.
algo que en una persona que no tiene una práctica deportiva intensa podemos esperar pues, un periodo de tiempo más largo, pues una semana o 15 días, para que se vaya complementando o equilibrando toda la dieta. En el caso de un deportista que tiene unos requerimientos aumentados, es muy importante que eso lo vayamos cubriendo, esos requerimientos, más día a día o en periodos más cortos de tiempo, para evitar que se pueda producir cualquier tipo de déficit nutricional que implique a las proteínas, y por supuesto para mejorar ese rendimiento, que para eso estamos machacándonos también con el entrenamiento en el ejercicio físico que realizamos. Y por eso existen también suplementos proteicos adecuados o diseñados especialmente para las dietas veganas, libres de cualquier componente de origen animal. Como hemos dicho antes, principalmente los suplementos de proteínas están elaborados a partir de proteínas del suero de leche, el famoso whey, pero en el caso de las dietas veganas tendremos que recurrir a otro tipo de suplementos que suelen estar elaborados principalmente a base de proteínas de guisante, de cáñamo, también se conoce como hemp, de amaranto o de soja o de arroz. Esos serían los componentes principales. Podemos encontrar suplementos de proteínas veganos que contengan una sola de esos ingredientes, elaborados a partir, por ejemplo, solo de proteína de guisante. Tendríamos la dificultad de que cuando están elaborados de un solo componente no vamos a obtener de manera natural todos los aminoácidos. Sería mejor que combinásemos, por ejemplo, el guisante con el cáñamo o con el arroz, cereal y legumbre. Tendríamos todos los aminoácidos esenciales, de manera que vamos a aumentar la calidad de esa proteína vegana y vamos a aumentar también su biodisponibilidad, con lo cual nos va a mejorar también mucho la absorción y la utilización de esos aminoácidos que obtenemos a través de los suplementos de proteína vegana. Con lo cual tenemos diversas opciones, como os digo, o exclusivamente de un solo componente, o podemos utilizar mezclas de algunos ingredientes para complementar de manera natural todos esos aminoácidos esenciales. En el caso de deportistas que siguen una dieta vegana, ya habéis visto la importancia que puede tener incluir estos suplementos de manera rutinaria, de manera más habitual que en el caso de seguir una dieta omnívora, en la que es más fácil conseguir esa cantidad y esa calidad de proteínas, con lo cual es probable que esa pauta de suplementación sea antes, es decir, se requiera con mayor asiduidad que en el caso de las dietas omnívoras. Primero, además, porque es más fácil de tomar, no requiere tanto volumen de cantidad de comida, porque las proteínas vegetales, los alimentos que nos proporcionan proteínas vegetales, a veces podemos necesitar mucha cantidad de comida para adquirir o cubrir esos requerimientos de proteínas, porque además la biodisponibilidad es un poquito más baja que en los alimentos de origen animal, con lo cual esa suplementación de proteínas nos va a ayudar enormemente a mantener esos requerimientos cubiertos, tanto por su calidad como por su cantidad, que os he dicho que son los dos factores condicionantes o más importantes a la hora de pautar la suplementación con proteínas en una dieta vegana. Pero es que este tipo de proteínas veganas también son muy importantes en personas que siguen una dieta omnívora, pero que pueden tener cierta, vamos a decir, intolerancia a la leche, o que les cause cierto malestar, es decir, que cuando consumen ese suplemento de whey o de proteínas de leche, bueno, pues que les dé flatulencia, gases, malestar, y en ese caso si necesitan suplementación, que podría ser no necesaria, pero si la necesitan, deberían tomar este tipo de proteínas de origen vegano, que están libres, por supuesto, de cualquier componente relacionado con la leche, de manera que van a solucionar esos problemas digestivos asociados también al consumo de las proteínas, de la suplementación de proteínas, utilizando proteínas de origen animal en su elaboración, con lo cual también pueden ser muy útiles para este tipo de personas.
Por regla general, en la dieta de una persona vegana que sigue un patrón alimentario vegano, se suele recomendar aumentar el consumo de legumbres, de frutos secos y de semillas para favorecer esa adquisición de todos los nutrientes esenciales y, por supuesto, también de cereales integrales. Porque si solo mantenemos un consumo elevado de verduras y de frutas, como os he dicho antes, los requerimientos se cubrirían con unas cantidades enormes de alimentos que a veces pueden resultar muy difíciles de ingerir a lo largo de la jornada, porque son platos muy grandes y muy voluminosos, de manera que debemos utilizar alimentos que sean más densos nutricionalmente, que nos aporten esa mayor cantidad de proteínas de origen vegetal en menor volumen. Y como los deportistas tienen unos requerimientos aumentados, es muy probable que requieran esta suplementación a través de proteínas también, por supuesto, de origen vegetal, específicas, suplementos de proteínas específicos para dietas veganas libres de compuestos de origen animal. Así que espero que este vídeo os haya ayudado a solucionar vuestras dudas acerca de la suplementación con proteínas y que si no lo sabíais, que sepáis que existen proteínas, suplementos de proteínas de veganos perfectamente para utilizar en un patrón alimentario vegano que bien diseñado es también puede ser muy saludable para un deportista incluso de alta intensidad, pero es importantísimo, como siempre os digo, que se realice un estudio de manera personalizada para cubrir todos los requerimientos, tanto de energía como de nutrientes y no nutrientes, que también son esenciales en la práctica deportiva, vitaminas, minerales, antioxidantes, sustancias bioactivas, imprescindibles para un buen rendimiento deportivo. Así que espero que le deis al like del vídeo. También, por supuesto, que os suscribáis al canal si todavía no lo habéis hecho y que sigáis ahí todos, no faltéis ninguno en los próximos vídeos.